No mires solamente lo que tu hijo dice. Mira los patrones que repite y ahí está lo que verdaderamente necesita. Hay padres que viven escuchando palabras que sí suenan bien, pero que no se sostienen en la vida diaria. Hijos que dicen que ahora sí van a cambiar, que ahora sí van en serio, que ya entendieron, que esta vez será diferente. Y como padres queremos creerles porque los amamos, porque esperamos, porque no queremos rendirnos. Pero hay algo que tienes que entender con claridad. No puedes construir patrones sobre palabras que no se sostienen y que no tienen respaldo. El problema no es lo que tu hijo dice, es lo que repite. Porque las palabras pueden engañar, pueden sonar sinceras, pueden emocionar en el momento, pero los patrones no mienten. Los patrones revelan la estructura, revelan el carácter, revelan hábitos y revelan lo que realmente está pasando por dentro de la persona. Y aquí es donde muchos padres se confunden. Escuchan una promesa y vuelven a abrir la puerta. Escuchan una emoción y vuelven a confiar sin proceso. Escuchan una ahora sí y quitan los límites que apenas estaban empezando a establecer. Y entonces el ciclo se repite. Y aquí es donde muchos padres se confunden. Tu hijo dice que quiere cambiar, pero no trabaja. Dice que quiere salir adelante, pero no se sostiene en responsabilidades. Dice que lo está intentando, pero su rutina sigue igual. Se levanta tarde, no tiene dirección, no aporta, depende completamente de ti y aún así espera que tú creas que el cambio ya empezó. Entonces la pregunta no es lo que dice, la pregunta es ¿cuál es el patrón? Si el patrón es que no trabaja, que no sostiene nada, que vive en casa como un adulto sin responsabilidad, entonces no estamos hablando de falta de deseo, estamos hablando de falta de estructura. Y esto es clave entenderlo. Porque si tú interpretas mal el problema, vas a aplicar soluciones equivocadas. Muchos creen que sus hijos no cambian porque no quieren. Y en algunos casos puede haber resistencia. Claro, pero en muchos otros hay algo mucho más profundo. Hay evitación, miedo al fracaso, hay una identidad dañada, hay dependencia aprendida, hay una mente acostumbrada a la gratificación inmediata, hay una incapacidad de sostener procesos largos. Un joven que no trabaja no siempre es un flojo. Hay veces que es un joven que no sabe sostener la frustración de lo que es empezar desde abajo. A veces un joven que ha vivido resolviendo todo desde lo inmediato, los procesos le parecen ser frustrantes. Y a veces es un joven que ya fracasó varias veces y evita intentarlo, para no volver a sentir esa sensación de fracaso. Y a veces son jóvenes que fueron formados sin responsabilidad, porque siempre hubo alguien que resolvía todo por él. Y aquí es donde el rol de los padres se vuelve crítico. Porque sin darse cuenta, no solamente muchos padres están viviendo el patrón, lo están sosteniendo. Siguen dando techo, comida, dinero y comodidad, sin que haya una responsabilidad real. Siguen resolviendo problemas que ya no les corresponden. Siguen suavizando consecuencias que deberían de doler lo suficiente para generar un cambio. Y lo hacen desde el amor, pero un amor sin estructura no transforma. Solo prolonga el problema. Hay una verdad que duele, pero que es necesaria. Mientras tú sostengas todo, él no va a sostener nada. Porque el sistema en el que él vive no le exige cambiar nada. Le permite quedarse igual, le permite posponer decisiones. Le permite evadir responsabilidades. Y entonces, aunque diga que quiere cambiar, no tiene ninguna razón real para hacerlo. La Biblia es clara en este principio. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice: se establece que el que no quiera trabajar, que no coma. Esto no es una frase dura sin contexto. Es un principio en orden. No está hablando de alguien que no puede, está hablando de alguien que no quiere. Y la diferencia es importante. Cuando una persona no quiere asumir responsabilidad, el sistema no debe de sostener esa decisión. Dios no forma el carácter a través de la comodidad constante. La forma a través de procesos de responsabilidad, de consecuencias y de decisiones que tienen peso. Y cuando como padres evitamos todo esto, estamos interfiriendo en el proceso que podría ayudar a nuestro hijo a madurar. Entonces, ¿qué debo hacer como padre? ¿Qué debe hacer una mamá cuando ve este patrón claro? Lo primero es entender que no se trata de castigar. Se trata de ordenar el sistema porque la casa ya no puede funcionar igual. No puedes esperar resultados distintos manteniendo las mismas dinámicas. Tienes que establecer reglas claras, no negociadas desde la emoción, sino definidas desde la realidad. Horarios, responsabilidades y participación en el hogar. Dirección hacia un proceso, no como una imposición agresiva, sino como una estructura necesaria. Él debe de saber que lo necesita y lo debe reconocer. Lo segundo es retirar todas las comodidades que sostienen el problema. No desde el enojo, sino desde la coherencia. Si no trabaja, no tiene acceso a dinero. Si no aporta, no tiene acceso a privilegios.
Si no se responsabiliza, no puede vivir como si lo hiciera. Esto no es rechazo, esto es consecuencia. Porque si no hay diferencia entre hacer lo correcto y no hacerlo, entonces no hay motivación real para cambiar. Lo tercero es no negociar con la manipulación emocional. Esto es clave porque cuando un sistema cambia, la persona va a reaccionar. Puede decir que no lo quieres, que lo estás abandonando, que lo estás presionando demasiado. Puede amenazar con irse, puede victimizarse. Puede intentar moverte emocionalmente. Pero tienes que entender algo. No toda emoción es verdad. Y no toda reacción es injusticia. Muchas veces es incomodidad frente a un sistema que ya no le permite ser igual. Y si tú vuelves a ceder por culpa, por miedo, por angustia, entonces el patrón vuelve a ganar. El cuarto es dirigir sin controlar. No se trata de perseguirlo ni de estar encima todo el tiempo, ni de gritar ni de imponer desde la fuerza. Se trata de sostener límites con firmeza, con claridad y con calma. El control genera resistencia. La dirección con estructura genera proceso. Lo quinto es conectar a tu hijo con un proceso real. Trabajo, terapia, un grupo de apoyo, alguna casa de rescate, tal vez un centro de rehabilitación, una comunidad o una iglesia. El cambio no ocurre en aislamiento, no ocurre solo en casa. Necesita estructura externa, necesita entorno, necesita guía. Un joven que sale adelante no es solo el que quiere. Es el que entra en un sistema que lo forma. Y aquí es donde quiero cerrar con algo que quiero que te grabes bien. No estás viendo solamente a un hijo que no quiere trabajar. Estás viendo a un hijo que no ha desarrollado la capacidad de sostener una vida diferente. Y esa capacidad no se construye con palabras. Se construye con estructura. Acompañar no es hacer la vida fácil. Acompañar es ayudarle a hacerse responsable de su vida. Si tú no cambias el sistema, el patrón vuelve a repetirse. Si tú sigues sosteniendo todo, él no va a sostener nada. Pero si tú tienes la firmeza de ordenar, de establecer límites, de mantenerte aun cuando sea incómodo, entonces le estás dando la oportunidad de cambiar. No es de inmediato, no es fácil, no siempre va a reaccionar bien, pero es el camino correcto. Porque el amor que transforma no es el que evita el proceso, es el que lo sostiene sin rendirse. Y recuerda, nadie se levanta solo.